Buen día a todos, un día más rezando este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Estamos terminando el ciclo litúrgico durante el año. En este domingo 33 del año están las parábolas de Mateo 25, ¿no? Las parábolas del reino, en orden también al juicio. Es una parábola conocida, la llamada parábola de los talentos. La voy a leer e intentar a ver qué nos quiere decir en el aquí y ahora de nuestra historia. Y dice así el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a uno solo un tercero. Y a cada uno según su capacidad. Después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos, ganó otros 5 de la misma manera. El que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fue a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El talento era una cantidad de plata, de dinero, muy, muy grande. Con nosotros hay un juego de palabras interesante porque talento en español también lo utilizamos para hablar de capacidad, ¿no? Estos son los talentos que tenemos. El Señor en el fondo, en el don de la vida, en ese don del bautismo, nos da unas capacidades, unos talentos a desarrollar en nuestra vida. Y al final de nuestra vida nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste con aquello que te di? En esta parábola del reino se dan cosas interesantes. Esta repartija de dones y talentos está unida a la capacidad de cada uno. Ni más ni menos, sino todo lo que cada uno puede dar. Y si lo vemos bien, el que tuvo 5 multiplicó, el que tuvo 2 lo multiplicó, el que tuvo 1 no, lo enterró. Y acá empieza a ver en esta rendición algunas palabras claves, ¿no? La primera es, el que se le confía lo poco se le va a dar mucho más, ¿no? Porque fuiste fiel en lo poco, te daré mucho más. Entonces, la primera cosa a pensar es, estos dones, estas capacidades que tengo, las tengo que desarrollar en la fidelidad de lo pequeño de cada día, no necesariamente
en la multitud y donde todos los conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo soy en esa fidelidad de lo poco, de cada día, de lo pequeño, de lo oculto, de lo que nadie ve? El Señor va a recompensar eso. La segunda idea está en este hombre que dice, tuve miedo y lo enterré, ¿no? Entonces una buena imagen. Entierro yo mis talentos. ¿Y qué es lo que hace que yo lo entierre? Acá lo dice muy claro, el miedo. Vivimos una cultura de mucho miedo, de no animarnos a desarrollar las capacidades que tenemos, incluso en la vida comunitaria, en la vida de la iglesia, porque te señalan por esto, por lo otro. Estamos invitados a desarrollar y no dejar que el miedo nos paralice. No tengamos miedo. Yo me acuerdo que Juan Pablo II, yo era muy chiquito, pero lo escuché después, ¿no? Comenzó su pontificado diciendo, no tengan miedo. Como muchas veces Jesús dice a los discípulos, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y este miedo, lo que sea, el Señor no se queda en el miedo. No le dice, bueno, tuviste miedo, sos un miedoso, le dice, sos perezoso, sos servidor bueno y fiel, servidor malo y perezoso, porque dice, al menos lo hubieras puesto en el banco para que me dé intereses. Ni siquiera fue a buscar intereses. No es que lo criticó porque no especuló, porque no buscó hacer negocios, no, sino porque fue perezoso. Y esa es la otra palabra fuerte, nuestra pereza, el nuestro no animarnos. Es decir, uno puede tener miedo de desarrollar determinadas cosas, pero no puede ser que no haga nada, que se quede con los brazos cruzados. Entonces hoy tendríamos que, primero dar gracias por todas esas capacidades, dones y talentos que el Señor nos da. Una oración linda, te doy gracias, Señor, por esto. La segunda es, ¿soy fiel o soy perezoso? ¿Me animo en lo poco, en lo que nadie ve? Sabiendo que el Señor recompensa. Él multiplica todo lo que yo hago. Entonces, en el día de hoy es muy lindo eso, que piense y que rece con eso, ¿no? Mi fidelidad en lo poco, mi pereza, mi prontitud, mi fidelidad. Miren qué cosas lindas para rezar en este día. Y que el buen Dios nos regale su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A disfrutar nuestra jornada.